Hola a todos y a todas. En los últimos días hemos ido conociendo diferentes previsiones de crecimiento económico por parte de organismos como el Banco Mundial, la OCDE, el Banco de España, y en todas esas previsiones se estima que el Producto Interior Bruto, el PIB, ese indicador utilizado de forma convencional para medir la producción de los países, va a ser en el año 2020 muy inferior al nivel que alcanzó en el año 2019. En nuestro país, en Europa y en todo el mundo, lo que convierte esta crisis en verdaderamente histórica y excepcional. Pero esto no es algo que nos pille por sorpresa porque son los efectos lógicos derivados de una pandemia. La pregunta más relevante e interesante que nos tenemos que hacer es ¿cuánto durará esta crisis? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Producto Interior Bruto, el PIB, es un indicador que mide en términos monetarios cuántos bienes y servicios se han producido en una economía a lo largo de un tiempo determinado, que normalmente es un año. Si en una economía, por ejemplo, solo se producen sillas y se producen 100 y cada una de ellas cuesta 1 euro, entonces el PIB de esa economía serían 100 euros. 100 sillas por 1 euro cada una de ellas. En una economía con muchos tipos de productos, lo que se hace es sumar el valor de todo, el valor de la silla con el valor del resto de productos. Y el resultado total es el PIB de la economía. Lo que se llama crecimiento económico o crecimiento del PIB es básicamente producir más que lo que se ha producido el año anterior. En nuestro ejemplo de 100 sillas, si al año siguiente se producen 103 sillas, se han producido 3 más. Por lo tanto, el crecimiento económico sería del 3%. Y al contrario, las recesiones o crisis económicas se dan cuando se produce menos que el año anterior. Si en nuestro ejemplo de 100 sillas al año siguiente se producen solo 90, pues el Producto Interior Bruto sería un 10% inferior al año anterior. Pues bien, como sabemos que las economías han estado paradas casi en su totalidad durante muchas semanas, no solo por la medida del confinamiento y las medidas sanitarias, sino también por el miedo al propio virus, es evidente que este año se va a producir menos que el año anterior. Por lo tanto, sabemos que el Producto Interior Bruto será bastante inferior. De hecho, el Banco de España estima que en el mejor de los casos el PIB será en el año 2020 un 9% inferior al de 2019 y en el peor de los casos un 15,1% inferior. Es importante resaltar que estos son simplemente estimaciones y que el propio organismo reconoce mucha incertidumbre y mucho margen de error, tanto por arriba como por abajo. Pero utilizando estas estimaciones como referencia, si os fijáis, en solo un año el PIB caería más de lo que lo hizo en la crisis pasada durante 5 años. Y eso poniéndonos en el mejor de los casos, porque cayó un 8% entre 2008 y 2013. Pero es que la crisis del año 2008 y la actual no tienen absolutamente nada que ver. La crisis del año 2008 se produjo básicamente en nuestro país porque explotó una burbuja financiera e inmobiliaria que dejó a muchas familias y a muchas empresas muy endeudadas, de forma que lastraron la actividad económica y empeoraron las cosas. Reducir la deuda lleva mucho tiempo y eso es lo que explica que la recuperación económica tardase tanto. Además, esta recuperación tardó más de la cuenta porque en nuestro país se aplicaron fuertes políticas de austeridad que lo que hicieron fue empeorar las cosas. Hasta que la familia y las empresas no se vieron con unos niveles razonables de deuda, no empezaron a consumir y a invertir lo suficiente para poder impulsar de nuevo la economía. En cambio, la crisis actual ha sido provocada por un efecto extraeconómico, una pandemia, por lo que siguen lógicas diferentes. No es que haya estallado una burbuja, no es que la gente esté muy endeudada, no, es que la economía simplemente se ha paralizado casi completamente durante un tiempo determinado. Eso explica que el Producto Interior Bruto sea mucho menor de golpe. Pero también explica que en cuanto acabe la pandemia, la economía volverá a funcionar y el Producto Interior Bruto volverá a recuperar unos niveles similares a los anteriores, porque muerto el perro se acabó la rabia. Por eso, las estimaciones para el año 2021 muestran un repunte importante del PIB. Esto es lo que se suele llamar recuperación en V, por la forma que adopta la curva en la gráfica, frente a la recuperación en U que habría tenido la crisis anterior. Que la recuperación sea mayor o menor va a depender de la evolución y duración de la pandemia. Si, por ejemplo, mañana encontrásemos una vacuna o un tratamiento muy efectivo contra el virus y todo volviese a la normalidad, el Producto Interior Bruto tardaría muy poco en recuperar los niveles previos a la crisis. Como muy tarde lo lograría en el año 2022. Y al contrario, si no se descubre vacuna ni tratamiento efectivo y volvemos a ver rebrotes importantes que obliguen a adoptar medidas fuertes de confinamiento otra vez, el panorama sería muy sombrío y el Producto Interior Bruto
se recuperaría muy poco en solo un año y habría que esperar mucho tiempo para que volviese a los niveles anteriores a la crisis. Pero hay un escenario intermedio que se contempla, y es en el que, aunque no se descubra vacuna ni tratamiento efectivo, tampoco habría rebrotes importantes y por lo tanto hablaríamos de lo que se ha llamado como nueva normalidad. En este caso, muchos sectores económicos podrían funcionar más o menos decentemente y otros muchos sectores, los más afectados por las medidas de distanciamiento y de seguridad, que se encontrarían con limitaciones y problemas importantes. Entre estos sectores destaca, por razones evidentes, el turismo. Y desgraciadamente nuestro país tiene una fuerte dependencia de este sector, lo que lo hace especialmente vulnerable al escenario mencionado. De ahí que la OCDE estime que sería uno de los que más tardaría en recuperar los niveles previos de PIB si vienen mal dadas, seguido de otros países en los que el turismo es también muy importante, como Italia o como Francia. En definitiva, la crisis actual está provocada por un factor extraeconómico, una pandemia, y no por un factor intrínseco a la dinámica económica, como ocurría con la crisis del año 2008. Si la pandemia dura poco, la recuperación podría ser muy rápida. Si la pandemia dura mucho, la recuperación podría tardar mucho tiempo y además sería seguramente asimétrica, afectando más a determinados sectores y afectando más obviamente a las economías en las que dichos sectores son más importantes, como ocurre en el caso de la economía española. En cualquier caso, en el peor de los escenarios posibles, parece difícil pensar que la vacuna vaya a tardar en descubrirse unos 5 años, que es el tiempo que estuvo haciendo efecto la crisis del año 2008. Por lo que hay motivos para pensar que esta crisis podría durar menos que la pasada, porque estamos en unas condiciones económicas mejores que las de entonces. Hablo fundamentalmente de endeudamiento de familias e empresas y la no existencia de burbujas en ningún sector, a no ser claro que se vuelvan a aplicar políticas de austeridad que empeoren las cosas.